¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a este fragmento de Pasos Perdidos que vamos a compartir con ustedes hasta las 6 de la tarde con la información parlamentaria del Congreso de la Nación. Lo más importante a esta hora es que se concluyó ya la sesión en el Senado de la Nación sin el debate de la inviolabilidad de la propiedad privada. Se llamó un cuarto intermedio hasta después del receso invernal, el 6 de agosto. Una buena jugada, podríamos decir, del oficialismo ante la inminencia de la dificultad de conseguir los votos, pero manteniendo ya abierta la sesión para que se pueda retomar el debate, ni bien convoquen el 6 con la necesidad de empezar la discusión sin el quórum, porque está en receso la sesión y se puede convocar en cualquier momento. Vamos a compartir con ustedes los títulos más importantes de la jornada y luego sí convocar y presentar a mis colegas. La agenda que se viene para el segundo semestre, eliminar las PASO y blindar el Banco Central serán las prioridades del legislativo en agosto. Nuevo proyecto bajo el régimen de grandes inversiones, más de 700 millones de dólares irán a Catamarca para potenciar el negocio del litio. Y les decía, último día casi de la semana, una jornada muy importante en el Senado, convocada una sesión. Se pudo iniciar con 37 integrantes, pero hace un rato ya concluyó con esta novedad del cuarto intermedio. Le doy la bienvenida a mis colegas Pablo Varela, Claudio Mardones. ¿Cómo andan ambos? Bienvenidos. ¿Cómo te va, Amanda? ¿Cómo te va, Clau? Todo muy bien. Efectivamente, la novedad del día en el plano legislativo, ¿no? Es la sesión que entra en cuarto intermedio y que queda para mediados de agosto con el proyecto, mejor dicho, de inviolabilidad de la propiedad privada que no puede concretar, ¿no? No puede concretar esa media sanción. Creo que va a ser en agosto la cuarta vez que va a ir al recinto. La primera volvió a comisiones, después en el medio quedó trunca. Bueno, esta es la tercera. Siguen sin estar las voluntades, siguen habiendo temas a coordinar respecto del articulado, así que veremos qué pasa en agosto. Hubo también una amague, ¿no, Claudio, en su momento para que, se levantó la sesión, se convocó para la semana siguiente, finalmente no se concretó. ¿Qué esquiva que está la aprobación de este proyecto? Amanda, Alma, Pablo Varela, muy buenas tardes. Efectivamente, creo que lo que ha pasado es un termómetro directamente proporcional a la profundidad y gravedad de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, los puntos que encierra, las controversias que encierra una negociación que sumó hasta esta mañana 15 cambios en una negociación muy compleja. Obviamente el foco tiene que ver con quitar los límites que establece la ley de tierras, una cintura del oficialismo para afrontar un escenario muy complicado especialmente por las altas expectativas del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y por la dura realidad de una negociación muy compleja en el Senado. Termómetro digo, además, porque lo que se está midiendo también es la relación de la nación con las provincias, porque uno de los temas principales en el medio de la negociación trunca es la decisión del gobierno nacional de no ceder a la posibilidad de que las provincias también puedan legislar respecto a este punto, por fuera de lo que pase a nivel nacional. Así que este es solamente uno de los puntos, una controversia profunda que además pega de lleno respecto al discurso oficial sostenido por el presidente Javier Milei, de que este gobierno y esta administración le está concediendo un montón de potestades muy importantes a las provincias. Sí, claro, va a ser una discusión que se va a profundizar porque hoy no se pudo dar finalmente. Sí se iniciaron los procesos de incorporación de acuerdos de jueces, fiscales y defensores oficiales, algunos movimientos dentro de Cancillería que requerían de la votación del Senado, pero el momento en que tenían que entrar a los papeles, a discutir este proyecto que modifica varias leyes, Código Civil y Comercial, Ley de Tierras, también los procesos vinculados con no solamente la tenencia de la propiedad de personas extranjeras, sino también los procesos sumarísimos de desalojo. Otra gran preocupación para muchos argentinos y muchas argentinas que viven en situaciones de vivienda precaria o incluso, también con los alquileres y las demoras a veces que se dan en algunos retrasos de pago de alquiler. Así que veremos cómo se resuelve esto y qué hace el receso invernal, si enfría la negociación, si la recalienta o si se impulsa de otra manera.
También hubo otras actividades aquí en la Cámara, dos muy importantes. Hubo varios grupos de amistad, hubo reuniones del presidente de la Cámara con embajador de Japón, por ejemplo. Hubo también reunión de comisión bicameral con la presencia del jefe de los fiscales. Así que vamos a repasar un poco toda esta información y queremos también compartir con ustedes algo que aparecía en los títulos hoy cuando abríamos el programa, que tiene que ver con este nuevo proyecto de inversión que anunció el ministro de Economía Luis Caputo a través de la red social Twitter. Justamente el comité evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto de la sucursal dedicada del IEX S.A., una nueva iniciativa minera destinada a producir carbonato de litio en el Salar Tres Quebradas. Esto es en Fiambalá, la provincia de Catamarca. Dice este largo tuit del ministro de Economía que el proyecto contempla la inversión total de 709 millones de dólares para la construcción y operación de una planta con capacidad para producir 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio, además de pozos para la extracción de salmuera, otro de los minerales, y también las cuestiones vinculadas con los ductos de transporte, situaciones de purificación, los sistemas de purificación, caminos, tuberías y demás instalaciones auxiliares. Dice también el ministro que este nuevo RIGI, aprobado, generará 4.406 puestos de trabajo directos e indirectos entre las etapas de construcción y operación. Además, los estudios presentados indican que existen además recursos suficientes para sostener más de 19 años de producción efectiva y que esto a su vez genera la explotación que va a generar unos ingresos estimados de 400 millones de dólares por año. Con este proyecto, dice el ministro, finalmente el RIGI ya totaliza 21 proyectos aprobados por el comité evaluador, totalizando una inversión comprometida de 46.700 millones de dólares y las banderas argentinas del ministro. Proyecto RIGI que están vinculados todavía con la explotación minera, ¿no? En Claro. este caso, y que lo que establece la ley que se aprobó en este Congreso en la primera etapa del gobierno de Javier Milei es que hay un inicio de adelanto de inversión y que a lo largo de todo el proyecto, de lo que dure el proyecto del RIGI, se va a ir cumplimentando esa inversión. Sí, efectivamente, porque recordemos que el Super Rigi, que es el otro gran proyecto que el gobierno ha puesto en consideración del Congreso, tiene apenas media sanción de la Cámara de Diputados, quedó pendiente de tratamiento en el Senado, tiene otro horizonte, o tiene, mejor dicho, la perspectiva de atraer inversiones sobre ramas de la industria o de los servicios que no están todavía establecidas en Argentina. Así que por ahora lo que vemos es un anuncio relacionado con el Super Rigi, con un gobierno que se le cuela también la cuestión Malvinas, se le cuela con la cuestión futbolera del Mundial, obviamente con el partido de ayer, y con la expectativa de rediseñar la agenda legislativa para el segundo tramo del año, ¿no? Me parece que tiene esa necesidad, ha intentado hacer eso en estos días con la salida, obviamente, de Manuel Adorni. Por ahora está en esos trabajos, diría, previos en esta idea del rediseño, pero estamos empezando a ver al oficialismo que intenta nuevamente tomar la agenda legislativa. Hoy, sin suerte, con algunos ruidos, me parece, internos. Por eso, este cuarto intermedio, que fue la salida más elegante que encuentran en un momento en el que efectivamente no tenían los votos. Y además, un escenario en donde, bueno, llegó el invierno y llegó el receso invernal, es decir, que el último intento por reactivar la agenda legislativa de esta semana se tropieza ahora con esta salida elegante en el Senado y con un contexto muy particular, porque la conversación pública arrancó en la mañana con versiones no desmentidas respecto a un duro intercambio y una dura polémica entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y la jefa de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, especialmente respecto al momento elegido para volver a intentar con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Uno de los ejes de mayor controversia, al menos de acuerdo a esta filtración, tiene que ver con esto, con la eliminación de los límites que establece la ley de tierras para la compra de tierras argentinas en manos extranjeras. Todo un tema, ahora todavía resta saber cómo se originó eso, porque se tiran la pelota, pero bueno, fue el prólogo de esto que ha sucedido, una salida elegante,
para una sesión y un nuevo repechaje que no funcionó. Exacto, y otro intento más, ¿no? Y las negociaciones que van incesantemente por fuera del Congreso y se le va a ir uniendo, ¿no? Va pasando los días, van pasando los minutos y se va juntando el debate, inviolabilidad de propiedad privada, toda la discusión que va a venir con el presupuesto en septiembre, que es clave porque ahí es donde más pueden negociar los gobernadores y es donde los votos también circulan de otra manera, y estas intenciones para la segunda parte del año, ¿no? Bueno, Carta orgánica del Banco y Central. 2 escenas, ¿no? También, porque vos recién lo comentabas, lo compartías con nosotros al aire, Amanda, el mensaje del jefe del Palacio de Hacienda, Luis Toto Caputo. Tiene ahí un destinatario clave que forma parte de los gobernadores de la autonomía peronista. Me refiero al catamarqueño Raúl Jalil, que estaba esperando la confirmación de esta posibilidad. Notemos de que no hay un anuncio conjunto en este escenario, pero sí forma parte de las expectativas que algunos gobernadores aliados esquivos del gobierno habían cifrado en este momento. Vamos a repasar, sí. No, y un elemento central, reforma política. Reforma política, claro, que se tiene que aprobar este semestre, que empieza en agosto, porque si no, pasa el tiempo y la reforma en el contexto electoral ya... El tiempo hasta febrero. ¡Ay! Se alargan los tiempos. Hay tiempo hasta febrero. Ay, te veo en el verano discutiendo las PASO. ¿No? Con mucho aire acondicionado, extraordinarias. Pasó con la reforma... así en febrero del año pasado con la suspensión de las PASO. Fast Track, con una diferencia casi de 15 días, en febrero de 2025, en plena extraordinaria, sobre el filo con mucho calor y sobre el filo de lo que vos decías, Amanda, del límite aceptable para una reforma electoral en año electoral. Bueno, el límite final, el non plus ultra, eran las extraordinarias. El 1 de marzo. Exactamente. El límite va a ser el 1 de es. marzo cuando venga el presidente a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias del año próximo. Pero bueno, veremos cómo va también recalentándose un poco en la mitad del año, lo que queda del año, donde el presupuesto es clave, es central en esta discusión, y con también los anuncios que ha hecho el presidente en las últimas horas respecto al shutdown, que quiere incorporar esta dinámica que cuando se acaba el presupuesto, que tiene que modificar la legislación vigente argentina, una práctica norteamericana, que se termina el presupuesto, se cierra el Estado por un tiempo hasta que se apruebe el nuevo presupuesto. Exactamente, entra en pausa, no se pagan salarios. No se paga nada. Exactamente, salvo por algunas disposiciones del presidente. Bueno, así que todo esto va a estar muy presente en el segundo semestre, que empieza ahora, ya en minutos. Cuando termina nuestro programa está empezando el receso aquí en el Congreso. Les contaba, hubo grupos parlamentarios, hubo embajadores. Esta semana estuvo el embajador de Japón con el presidente de la Cámara, Martín Menem, pero también vamos a repasar el grupo de amistad con Ucrania que tiene a Lilia Lemoine como embajadora, como presidenta de ese grupo de amistad, y recibió a la embajadora. Ahí la vemos, a Lilia Lemoine, que estuvo con el embajador de Ucrania en Argentina, Yuri Klimenko, que participó de este espacio. Recordemos, Lilia Lemoine viajó a Ucrania cuando estaba en pleno proceso iniciático de la guerra con Rusia y estuvo ahí en cuerpo presente, por eso también ahora es la presidenta de este grupo parlamentario de amistad, que es parte de la diplomacia parlamentaria. Lo vemos también al diputado Zapata, lo vemos a distintos legisladores que también participan. Cecilia Ibáñez, el diputado también Carlos Alberto Almena, que también estuvo presente. Bueno, se encontraron en el Delia Parodi, estuvieron constituyendo estas instancias de diplomacia parlamentaria y recibiendo al embajador para ir uniendo vínculos, y sobre todo, bueno, Lilia Lemoine destacó el mensaje del embajador sobre la necesidad de promover la paz, la justicia y el entendimiento entre los distintos estados, ¿no? Ya van varios grupos de amistad que se conformaron estos días también. Estos días sí. Estaba haciendo memoria Zelensky, que estuvo en la asunción de Milei, ¿no? Sí, señor. Es verdad. En diciembre del Y Víctor 2023. Es verdad. Zelensky y Víctor Orbán, Que nos exactamente. queda ya como muy lejos. Bueno, 2 añitos y medio. 2 añitos y medio, pero sí, la verdad que el Congreso de la Nación, en la Asamblea Legislativa para la jura del presidente Javier Milei, tenía figuras de muchísimo peso en el medio del conflicto europeo, especialmente con una presencia tan particular, ¿no? De quien, bueno, perdió las elecciones luego de conducir Hungría por más de 3 lustros, Víctor Orbán, que recibió, antes de afrontar la derrota electoral,
electoral, una visita del presidente Javier Milei y Volodymyr Zelensky, que estuvo en Buenos Aires antes de viajar a Washington y encontrarse con un escenario muy distinto al que esperaba. Vamos a seguir repasando actividad de la semana porque decíamos, el martes hubo una reunión bicameral, en este caso el de seguimiento y control del Ministerio Público Fiscal, y estuvo justamente Eduardo Casal, el jefe de los fiscales interino, que no ha sido designado por el Congreso, y hay una vacancia que ya lleva acumulado casi 11 años de retraso. 3 gobiernos ya han pasado y no se ha podido concretar las mayorías para designar a alguien al frente de del Ministerio Público Fiscal, que es el que lleva adelante la política criminal también en la investigación criminal en el Fuero Federal. Estuvo, como decíamos, Eduardo Casal hablando de las expectativas, bueno, de cumplimiento del programa de 2025 y también todo el trabajo que están desarrollando durante el 2026. Hay un tema que por ahí ha convocado nuestra atención en una situación verdaderamente de emergencia que se ha planteado como consecuencia de la doctrina establecida por la Corte a partir del caso Ferrari con Levinas, que salió en el último acuerdo de diciembre de 2024. Allí la Corte Suprema interpretó definitivamente que los tribunales nacionales ordinarios con sede en la ciudad de Buenos Aires, no obstante su carácter nacional, estaban ejerciendo una jurisdicción que en principio correspondía a la ciudad de Buenos Aires y que, por lo tanto, no se podía privar a la justicia de la ciudad de asumir el rol de revisor de esos fallos por una aplicación de la doctrina de los casos Estrada y Di Masio de los años 80, en función de la cual la Corte Suprema había interpretado que cuando se llegaba por vía de recurso extraordinario a sus estrados, el requisito de tribunal superior, o sea, las sentencias debían venir del tribunal superior de cada provincia, y que eso no dependía de la legislación local, sino que tenía que ser el máximo órgano judicial de la provincia. Esa doctrina la bajó a la ciudad de Buenos Aires y, por lo tanto, estableció que el Superior Tribunal de la ciudad de Buenos Aires era el órgano revisor de los fallos dictados por las cámaras nacionales de apelación. Fue un fallo dictado en ese momento por estricta mayoría de votos, con votos de los doctores Rosati, Macchedi y Lorenzetti, y disidencia del doctor Rosenkrantz. Obviamente se trataba de un caso en materia de derecho privado, era una demanda civil, sin intervención del Ministerio Público. Pero, claro, eso nos generaba una dificultad. ¿Por qué? Porque tratándose de casos donde el Ministerio Público Nacional fuera parte, especialmente los casos penales, nuestras leyes orgánicas del Ministerio Público no nos habilitan, es decir, solamente nos habilitan para intervenir ante los tribunales federales y los tribunales nacionales de la capital. Bueno, la presencia de Eduardo Casal haciendo su intervención aquí en esta comisión bicameral es importante porque el Congreso no solo designa al jefe de los fiscales, sino que tiene que hacer una supervisión, no solamente el cumplimiento de la ley, sino de en qué y cómo se desarrollan las políticas de intervención en materia criminal. Hay que recordar que los fiscales son la representación del Estado ante los
la intervención sobre todo de las cuestiones vinculadas con la política criminal, con los delitos que están penados en el Código Penal y el procedimiento que también tienen que llevar adelante. Así que siempre la presencia de Casal es importante, y esta anomalía que sigue llevando la justicia con 3 miembros de la Corte nada más, de 5, faltan designar 2 y no hay mucha posibilidad de acuerdos por ahora en ese sentido. Bueno, las vacancias de los distintos foros que se están cubriendo, por otro lado. Sí. Y ahora también, bueno, esta discusión respecto a la cuestión del jefe de los fiscales. Totalmente. La visita protocolar de Casal en un contexto en donde no perdamos de vista. Tiene un peso muy importante el Ministerio Público Fiscal, especialmente en la relación con el Poder Legislativo y con el rol que tiene el Senado, especialmente para poder contar con esos 2/3 necesarios para poder designar al Procurador General de la Nación, al jefe de los fiscales. Sí, invitado por Sebastián Galmarini. El presidente Bueno, de la totalmente. Es el presidente de la bicameral que Sí, hace el señor. monitoreo del Ministerio Público Fiscal, y efectivamente en el contexto, bueno, de la aplicación del sistema acusatorio, ¿no? Todo ese es el esa es la elemento excusa, para tener en digamos. cuenta. Esa Con es un la boteo razón. importante que está sucediendo, y es que luego de la extensa mora para cubrir un montón de vacantes Sí, como en 300. la justicia, están finalmente sucediendo. ¿Qué implica esto? Bueno, una negociación también de mucho volumen político que cruza a la Casa Rosada con el Senado en una de sus áreas más delicadas y al Poder Judicial, que sigue con detenimiento cada uno de las convocatorias, nominaciones, pliegos y todo el proceso. Eso muchas veces pasa prácticamente inadvertido, pero tiene una relevancia realmente destacable en esta coyuntura. Sí, jueces que son no solamente para el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, hay que recordar, no para Comodoro Pi, sino para todo el país, ¿no? Exactamente, Correcto. justicia federal a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país, no solamente para cubrir vacantes en juzgados federales de primera y segunda instancia, sino también Las cámaras. para, Tribunales. exactamente, las cámaras, pero también para la cobertura de fiscalías y defensorías oficiales. Así que estamos hablando de los 3 principales jugadores de la justicia federal que en este momento y en el marco de una negociación muchas veces muy intrincada, avanza paso a paso en el Senado. Sí, creo que el gobierno intentó inicialmente tal vez dar vuelta a la pirámide, ¿no? Arrancar por la Corte Suprema, no le Exacto. resultó. Efectivamente fue una discusión muy áspera la del año pasado, con Un revés, además. con un resultado muy adverso. Bueno, creo que eligieron también con la salida de Cunio Libarone y la llegada de Máiquez, arrancar por otra estrategia. Arranquemos de abajo para arriba, ¿no? Sí, Por decirlo de alguna manera. un gran reclamo de los tribunales. Bueno, con esta información nos vamos rápidamente al corte y volvemos en instantes. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros.
En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Estamos aquí en Diputados Televisión y estamos compartiendo con ustedes toda la información parlamentaria y hablábamos del tema importante del día, que es la sesión en el Senado, que bueno, terminó con esta estrategia justamente de convocar un cuarto intermedio para luego del receso, como forma de avanzar en una negociación muy compleja. Pablo Varela nos trae en estas placas un poco lo que se esperaba para la sesión de hoy y qué era lo que se ponía en juego además en el debate, ¿no? Que en definitiva mostraba muchos aspectos, ¿no? De la negociación política que está llevando adelante el gobierno, pero también de las diferencias, como bien marcaba Claudio, entre las estrategias del Ejecutivo Nacional y las estrategias aquí de lo que se puede concretar finalmente donde hay que negociar. Sí, efectivamente vamos a repasar lo que estaba previsto para que suceda en la sesión del Senado de hoy, que después fue cambiando, sobre todo por esto que venimos contando desde el inicio del programa, que fue este cuarto intermedio con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada como eje central, porque está claro que el oficialismo va ya con reiterados intentos y no logra juntar los votos. Y ahí uno obviamente se pregunta, ¿no? ¿Qué está sucediendo en la comunicación o qué está sucediendo en las negociaciones? Porque efectivamente este era el proyecto principal y el oficialismo, digamos, logra, o mejor dicho, se propone abrir el recinto a sabiendas de que tal vez no termina de conseguir las voluntades para darle media sanción a este proyecto que tiene la estampa, el sello de Federico Sturzenegger, que es el ministro de Regulación y de Transformación del Estado, que es, diría, el autor intelectual, que tiene obviamente como idea central remover varias leyes o cambiar, modificar varias leyes que están vigentes para poder darle una impronta distinta. Entonces, acá, ¿qué íbamos a ver hoy en la sesión del Senado? Bueno, inviolabilidad de la propiedad privada y lo que tiene que ver básicamente con pliegos de jueces, fiscales y defensores. Eso sí, se avanzó, se pudo avanzar. La sesión estaba convocada hoy para las 12 del mediodía. Empezamos a repasar este proyecto que hemos mencionado mucho, que es el de la inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, sí. Finalmente con esta ida y venida de la sesión y la dificultad de concretar el avance de este proyecto que nos vas a contar, comunican desde el Senado que se aprobaron 29 pliegos judiciales. Gracias. Y 26 pliegos diplomáticos, que era parte de la agenda que quedaba todavía. Esa agenda avanza. Esa avanza, como Esa vos decías, avanza, esa estrategia ahí sí hay acuerdo. no se interrumpe en ningún momento. Incluye todos esos pliegos, bueno, distintos jueces, no solamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino para algunas provincias estratégicas que son aliadas en general del gobierno nacional. Pero ya se comunicó ese número. Perfecto, ahí estamos. Entonces ahí tenemos los números de los ascensos diplomáticos y de la aprobación de los pliegos de los jueces. Decíamos entonces, inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Qué leyes modifica? Bueno, lo vemos en esta placa, modifica lo que es ley de tierras, modifica lo que es el Código Civil en relación al régimen de los desalojos, al régimen también de las expropiaciones, y modifica una ley que el oficialismo la estampa o le pone la etiqueta también para la discusión política, que es la ley de manejo de fuego, y cuando habla o cuando hace alusión en términos políticos a esta ley, siempre habla de que es una ley que impulsó Máximo Kirchner en el último gobierno del peronismo que encabezaba Alberto Fernández. Sí, una ley que se construyó también además luego de unos incendios voraces, tanto en la provincia de Corrientes como en la provincia de Córdoba, ¿no? Estaba latente esa discusión y, bueno, también las estrategias para la persecución de aquellos que iniciaban el fuego, que muchas veces se declaraba que habían sido intencionales, ¿no? Y los incendios de humedales también. Claro, con el impacto que implicó eso, especialmente frente a la ciudad de Rosario y también frente a Paraná, en Entre Ríos. Bueno, eso abrió un enorme debate que atravesó al Congreso. Incluso incluyó un capítulo prepandémico, creo, si no me equivoco. Y bueno, ahora nos encontramos con este intento de revertir esta legislación, pero aparte porque encierra un reclamo del mercado inmobiliario ya de hace algunos años. Sí, recordemos que el último tramo también del gobierno de Alberto Fernández vino con una sequía muy fuerte. Sí, señor. Pero siempre se puso como argumento la idea de que los incendios en el 95% de los casos son producidos por la mano del hombre. Entonces, a esa sequía, si le sumas la intención, bueno, se producen incendios que han devorado porciones importantes de tierra.
Vamos a la siguiente placa para lo que tiene que ver con la flexibilización en tierras rurales y en los cambios, sobre todo en la compra por parte de extranjeros, sean personas físicas o personas jurídicas. Acá está el principal escollo de la cuestión. Tiene que ver con flexibilizar todas las restricciones para la adquisición de tierras rurales. Las zonas de frontera tendrán un doble aval, tanto de la provincia, o deberían tener un doble aval de la provincia como del Poder Ejecutivo. Y el oficialismo introdujo una serie de cambios a lo largo del debate. Decíamos que había quedado trunco varias veces para bajar al recinto, para ser tratado efectivamente en el recinto. Pensemos que hubo 15 dictámenes, ¿sí? Hoy el dictamen que se hubiese puesto en consideración hubiese sido el número 15. Sí, 15 modificaciones, digamos, 15 versiones. versiones. Exactamente. Porque, bueno, el proyecto tuvo mucha discusión y fue muy difícil de avanzar en algunos aspectos. Recuerdo las audiencias públicas cuando vinieron en el Salón Azul varios referentes de los movimientos campesinos, por ejemplo, de los movimientos de trabajadores de la tierra, incluso el movimiento de inquilinos, advirtiendo parte de lo que vos contabas, ¿no? Exacto. De los desalojos sumarísimos, que es una de las grandes inquietudes que aparecen en una sociedad, en unas organizaciones de la sociedad civil que ponen en juego justamente la vulnerabilidad de quienes están en una situación de tanta debilidad respecto a la vivienda. Bueno, es que acá nos encontramos con un tema que realmente implica un gran desafío para el gobierno, pero también una gran definición. Porque si nos ponemos a hurgar un poquito el concepto y la arquitectura política para la inviolabilidad de la ley de la propiedad privada, está precisamente en uno de los puntos principales de los acuerdos del Consejo de Mayo. Eso en primer lugar. ¿Cuál es otra de las discusiones? Es si finalmente en el diseño de esta ley tenían que incluir tantos temas, porque lo que empieza a quedar en evidencia es que por una parte se abre un frente enorme respecto a la reforma de la ley de tierras. Y respecto al tema de los desalojos sumarísimos, nos encontramos con dos particularidades. Una advertencia durísima de la Conferencia Episcopal Argentina. La Iglesia está detrás de este tema, advirtiendo por fuera de las organizaciones sociales. Y el otro punto tiene que ver de nuevo con lo que hablábamos respecto a las tierras incendiadas, el mercado inmobiliario. Uno de los puntos tenía que ver a través de la ley base, bueno, finalizar con la ley de alquileres. Pero el otro punto era precisamente poder avanzar y dar un salto en ese sentido que tiene que ver con los desalojos sumarísimos. Sí, recordemos además que la eventual modificación o la sanción, mejor dicho, de esta ley plantea un trato igualitario en lo que tiene que ver también con usurpaciones de tierras y con inquilinos que tengan eventualmente problemas para ese pago o el pago del alquiler, ¿no? Sí, las demoras, ¿no? Las demoras para hacer frente al gasto de un alquiler. Manejo del fuego, que es esto un poco lo que decía Claudio respecto de lo que reclamaba parte del mercado inmobiliario. Bueno, el proyecto de Máximo Kirchner lo que planteaba era un horizonte de 30 años, ¿sí? Para poder hacer uso o venta, enajenación de esas tierras que habían sido o que habían estado atravesadas por incendios. Bueno, acá lo que plantea el oficialismo es que directamente se elimine cualquier tipo de límite temporal. Cualquier tierra que pueda haber sufrido un incendio queda inmediatamente disponible para poder ser vendida. Lo único que quedaría serían protegidos los bosques nativos, pero hay una desprotección, si se quiere, sobre superficies muy grandes. Y siguiendo también con parte de la sesión, en esto ahora sí, lo que sí se trató, estamos hablando de los pliegos. Hay un pliego que es el pliego del juez Víctor Pesino, que fue muy renombrado y hubo mucho ruido en torno a ese nombre porque justamente fue un juez que habilitó lo que tiene que ver con la ley de modernización laboral. Hoy ese pliego fue aprobado. Junto con 29 más, ¿dijiste? Sí, 28 más entonces. 28 más, ese es para mantenerse durante 5 años más, porque cumple ahora dentro de agosto, en 10 días cumplía los 75 años. Bien. Don Víctor Pesino, integrante de la Sala 4 de la Cámara Nacional del Trabajo, un rol determinante con 2 puntos, con la validez de la Ley de Modernización Laboral, una de las grandes controversias, y también un voto clave para la intervención
de la Unión Obrera Metalúrgica. 2 veces en la historia de la UOM ha sido intervenida, la vez anterior fue en dictadura, esta vez sucede en el marco de una durísima controversia judicial en donde el juez Pesino fue determinante también. Ahí se entienden varias cosas respecto de este pliego que terminó siendo aprobado en la jornada del día de hoy. Bien, y en la última placa vemos, bueno, repasamos o renombramos o redecimos esto que tiene que ver con los ascensos de Cancillería y del Poder Judicial, y la última votación, ya cuando se había decidido pasar a cuarto intermedio respecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, la votación o se votó, designar a la ciudad de San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la República Argentina cada 9 de julio, obviamente, como todos sabemos, el 9 de julio de 1816, allí se firmó el Acta de Independencia de la Argentina en el Congreso reunido en la ciudad de Tucumán. Bueno, en la casita de Tucumán. En la casita de Tucumán, donde visitamos cuando vamos a así Tucumán, paso obligado, bueno, también Total. declarar esta ciudad como, la provincia como capital de la independencia. Me encanta. A mí esas declaraciones me gustan mucho porque ponen en valor fuertemente. Y 210 años después de referencias. la utilización de esa casa, que era una casa colonial de familia, que en un momento fue casi totalmente demolida y que en ese contexto fue reconstruida a partir de alguna de las pocas fotos que había de ese frente, y que se reconstruyó por completo. La versión actual es de 1947. Wow, mirá, buen ese momento, sí. Bien. Bueno, Ahora hay que es esperar que en hasta el el 6. norte del país en realidad Los tucumanos casi que chochos. nació el país en Sí, el norte, ¿no? claro. ¿Qué le parece? Sí. Mire Ahora Santiago del miramos- Estero, la nos primera miramos ciudad, La la ciudad ciudad madre, primada. La sí. ciudad, La ciudad de madre de Buenos las Aires, pero ciudades. Exacto. Tiene una gran historia el norte. Bueno, y también en ese sentido, bueno, es importante estas referencias que se hacen a los procesos históricos en los contextos del reconocimiento de las ciudades, sin duda como parte también de los homenajes. No hay nos que esperar olvidemos- igual. ¿Qué? Vos tenés una tarea. Yo tengo una tarea, Tiene tengo una una tarea. misión. Tiene una misión que es, sí, no nos vamos a olvidar, la vamos a hacer ahora, pero quería decir, el 6 de agosto entonces debería volver a reunirse el Senado de la Nación a partir de las 12 del mediodía. No debería tener que reunir quórum porque es un cuarto intermedio. Podría Exactamente. comenzar el debate de inviolabilidad de la propiedad privada. Si pretenden incorporar otro tema, tienen que abrir entonces ahí la labor parlamentaria y el diario de sesiones con la convocatoria del tema. Pero por ahora la idea del oficialismo es llegar al 6 de agosto para poder aprobar esta iniciativa con las negociaciones de por medio de 15 días para adelante para lograr o modificar una versión 16, 17 y 18 o para aprobar lo que se había dado hasta aquí. La misión que tiene aquí el compañero tiene que ver con algo que nos pidió nuestro colega José Di Mauro, porque vienen trabajando desde el inicio del Mundial y la carrera de la escaloneta hacia Sí, totalmente. el triunfo y el Es muy bicampeonato, importante. una referencia a cada contrincante, como cábala, ¿no? Como una forma de Exacto. cábala. Como hoy es el último programa en vivo de este segmento de en Diputados TV, trajiste, Pablito, cómo Sí. se constituye el poder parlamentario. Exacto. Sí, En sí, un España. poco cómo se organiza España a nivel constitucional, presidencial, primer ministro, y lo que tiene que ver con el poder legislativo. Así que José me encomendó esta tarea que hago Bien. Por favor. con muchas ganas y con mucho honor, y espero estar a la altura de las circunstancias. No tenemos Y ninguna duda dice- de eso. Nosotros tomamos nota de todo. Totalmente, lo escuchamos. Bueno, estamos. Y dice que España es una monarquía parlamentaria y un Estado social democrático de derecho que surge de la Constitución del 78, porque Sí. recordemos que hasta ese año estaba el franquismo, ¿no? La Una dictadura de muy Francisco grande. Franco. Fue la exactamente. forma de muchísimas negociar décadas. la salida de la Exactamente. dictadura en el Exactamente. contexto también Ujú. post Guerra Mundial. El famoso y pacto de la Moncloa. Así el es. famoso pacto de la Moncloa. Ahí se establecen los criterios de la representación parlamentaria porque tiene una monarquía, ¿no? Efectivamente, es que es el rey justamente el que es el jefe del Estado, Ujú. mientras que el gobierno lo que hace es ejercer el poder ejecutivo y las Cortes Generales ejercen el poder legislativo. Bien. Es el único régimen presidencialista que enfrentamos en el Mundial. Todos los Mira. demás tenían un sentido parlamentarista. Tenían primer ministro, ponele, y no Exactamente. tenían presidente, sino que era el Hasta- representante a través del Parlamento. Así es, y hasta ahora nos habían tocado todos países con primeros ministros. La organización constitucional, o institucional, perdón, la corona. El rey de España es el jefe de Estado, Sí. tiene funciones representativas e institucionales,
Sí. sanciona y promulga las leyes aprobadas por el Parlamento. O sea que es el que Hasta rubrica en el Tiene la decreto, firma, el exactamente. decreto real. ¿También? ¿Tendrá un secretario legal y técnica Debe para, tener, o por supuesto, del secretaria? reinado. Parece que sí. Seguramente que sí. Y propone un candidato para el presidente del gobierno tras las elecciones. Eso igual sí surge un poco de cómo queda conformado El Congreso. El Congreso, Claro, porque exactamente. como es un representante del Parlamento, en definitiva tiene que estar acordado por los Exacto. distintos bloques. El gobierno está encabezado por el presidente del gobierno, que es equivalente a un primer ministro, dirige la política interior y exterior y la administración y las Fuerzas Armadas. Y además debe contar con la confianza del Congreso, que es básicamente la de la Cámara de Diputados. Exactamente. El Poder Judicial, bueno, es independiente de los otros poderes, está formado por jueces y tribunales y su órgano de gobierno es el Consejo General del Poder Judicial. El Parlamento Español, las Cortes Generales. El Parlamento Nacional se denomina Cortes Generales y es bicameral, es decir, tiene dos cámaras. Senado y diputados. Exactamente, Congreso de los Diputados y Senado. El Congreso de los Diputados es la cámara más importante del sistema, tiene 350 diputados elegidos. Tenemos más o menos la misma población, pero pero tiene tienen más 100 representantes. diputados más. Sí, Sí. y un fallo en el caso de la Cámara Nacional Electoral acá, en donde le advierten que tendrían que actualizar todo y la Claro. Cámara tendría que ser mucho más grande, ¿no? Un retraso. Que Sí, un retraso. Una demora más. Los diputados se eligen por provincia mediante representación proporcional, inviste el presidente del gobierno, puede destituirlo mediante una moción de censura. Ahí está, y ¿vio? tiene la última palabra en la mayoría de los proyectos de ley. Entonces también ahí se da esto de la moción de censura, que acá tiene que ver con el jefe de gabinete, que Claro. no es elegido. ¿no? Bueno, ahí están las tonalidades de diferencias. la moción de censura, porque es un tema que, al menos según los miembros informantes del artículo 101 de la Constitución del 94, bueno, el caso español fue uno de los grandes temas. Claro. El Senado se define como la Cámara de Representación Territorial. Está integrada por senadores elegidos directamente por los ciudadanos y por otros designados por las comunidades autónomas. Vieron que España Sí, tiene señor. esos regionalismos, no, Sí, están, ¿qué le parece? Sí. no es solamente Bueno, el País provincias. Vasco, por ejemplo. sin ir más Claro, lejos. o Barcelona. Bueno, mire con Cataluña, todo lo que ha pasado en Cataluña. este último Cataluña, tiempo. bueno, Exactamente. Madrid es una... Sí, señor. también. Hemos visto muchas peleas y muchas luchas por la autonomía de esos Exacto, estados, ¿no? Porque exactamente. al ser un reinado, tuvo un proceso de constitución como estado a partir de distintas expresiones. No todos son, no todos se reconocen obviamente como españoles, sino que eso es el reino de España, en definitiva. Exactamente, porque en muchos casos son previos al reino Sí, de claro, España. y son otros reinos además, Exactamente. que se pelearon con el reino de España, bueno, y perdieron, y entonces Y ahí quedaron, están. quedaron Ahí está la sumados. historia. Quedaron ahí. Exactamente, el mismo imperio. Bajo que el en mismo reinado 1492, Castillo. exactamente. llegó a Castilla-La estos lados. Mancha. Bueno, Exacto. el Senado revisa las leyes que aprueba el Congreso, o el diputado, mejor dicho, y puede introducir enmiendas o vetos, aunque el Congreso puede, obviamente, Insistir con superar su- esas objeciones e insistir. su versión. Exactamente. ¿Es un bicameralismo similar al argentino? No exactamente, aunque ambos países tienen dos cámaras. En España el sistema es considerado un bicameralismo asimétrico porque el Congreso tiene más poder que el Senado. Claro, Por ejemplo, diputados tiene mayor capacidad de incidencia. exactamente, porque el Congreso, acá está lo que me pasa José, está casi nominando Congreso a la Cámara de Diputados, Sí. ¿no? Porque el Congreso puede investir al presidente del gobierno, elegir entre uno de sus pares, solo el Congreso puede retirarle la confianza y el Congreso, o Cámara de Diputados, puede imponerse al Senado en la aprobación definitiva de muchas leyes. Cortito, para ir terminando, comunidades autonómicas, España tiene 17 descentralizadas, 2 ciudades autónomas, que una es Ceuta y un Melilla, Sí. que están del otro lado del Pequeño. mar Mediterráneo, Sí. es decir, sobre Exactamente. la costa de lo que sería el África. Magreb, o Sí. el Así norte de es. África, no me Exactamente. salía la... África, sí. Sí, no, norte de África, pero es como esto es la Es toda una parte zona. Sí, señor, el islámica. norte, Sí, sí, sí. exactamente. Toda esa zona es el Magreb, tal cual. Y comparado con la Argentina, el rasgo definitivo de España es que combina una monarquía parlamentaria con un gobierno que depende de la confianza parlamentaria en lugar de un sistema presidencialista como el argentino. Espero A ver, muy bien. interesante. Esto Muy tiene que interesante. servir porque cada vez que hicieron esto los compañeros en el programa que nos Exacto. antecede, Argentina ganó. Así que parte de lo que nosotros Cautela. ponemos Exacto. es esa apuesta y esa energía para que toda esta información también esté ahí conjurando, como sucedió ayer en el partido con Inglaterra, que conjuramos un montón de cosas que suceden en la Argentina y en el mundo y nuestras rivalidades con estos países históricos en materia política, Un que es datito más. inevitable. A ver. 266 senadores.
Wow, son como Senado 600 grandote, ¿eh? legisladores. Muy Y particular. eso Total. mucho representante, y también tienen los diputados, los eurodiputados. Tienen También, otra además, estructura ahí exactamente. que también es solventado por los estados, ¿no? Pero Ujú. bueno, robusta también la discusión política porque, como decíamos, es complejo los países que se conformaron luego de todos los procesos que se vinieron con las guerras mundiales y la estabilización de los procesos de los países como Italia, España, sobre todo, que tenían otras raíces y conviven muchas identidades diferentes. Fue muy complejo, ¿no? Y con la Ujú. particularidad de España, ¿no? Que, bueno, estamos hablando de uno de los imperios más importantes del mundo, El más grande. el más grande, y que, hay que decirlo, antes de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la escena española ya se había resuelto con la victoria del franquismo, Ujú. luego una larga guerra civil y finalmente la caída de la República Española, Sí, ¿no? terrible. Todo ese desenlace sucede antes de que comenzara, guerras. bueno, el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. Sí, claro, un proceso de estabilización de los territorios también, ¿no? Que se van dando en ese proceso. Y en el caso de la dictadura del franquismo, bueno, nos encontramos con un régimen que se extendió por casi medio siglo y en Sí. donde la Terrible. apertura de ese proceso fue a partir del rey de España, el rey Ujú. Juan Carlos, que fue el arquitecto El de, padre del rey de ese actual. pacto de la transición Claro. hacia la democracia. Agrego nada más. Más información, sencillamente. danos, así vamos recargados al domingo. 208 elegidos por los ciudadanos de los 266 senadores y 55 designados por las asambleas de las comunidades autónomas. Digo esto en relación a que nuestros senadores son de las provincias, ¿no? Sí, claro, No- y también no es como esa que representación y igual en conviven este caso. ahora, porque un poco fue esa transición. Antes eran representantes de los gobiernos de las provincias o de los congresos provinciales, ahora son elegidos directamente, de Y manera directa. poco como poder para las autonomías, digo, esa es la otra cuestión. Claro, Poco poder para lo las tienen todo autonomías. controladito ahí. Claro, una Cámara de Diputados muy poderosa, un Senado limitado, Sí. con esta particularidad, ¿no? De las autonomías que mantienen muchas veces un conflicto muy importante con el reino. Sí, así que con esta información estamos ya despidiendo, Pablo, hasta la vuelta de las vacaciones, hasta Así el es. receso, hasta agosto. Nos vemos. en agosto. Mucha así suerte que el domingo. Para todos. Para todos, por favor, para todos. Que terminemos muy felices el domingo. Totalmente. Exactamente. Nos vamos a la pausa, hablemos en instantes. Estamos aquí en Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda
y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos con ustedes aquí en Pasos Perdidos, repasando lo que ha dejado esta última semana de la primera etapa del año parlamentario en el 2026, con, como decíamos, grupos de amistad que se estuvieron constituyendo, también varios embajadores que estuvieron por aquí, algunos de hecho se encontraron con el presidente de la Cámara, Martín Menem, la visita de Eduardo Casal a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal y el desarrollo, la convocatoria y la suspensión, digamos, o el cuarto intermedio que se terminó convocando para la sesión que se previó para el día de hoy en el Senado, donde uno de los temas era la inviolabilidad de la propiedad privada. Hay mucho para hablar en este primer periodo de sesiones ordinarias. Tenemos un diputado del otro lado de la línea a quien le damos la bienvenida y lo presentamos de este modo. Le agradecemos al diputado Pablo Todero, de Unión por la Patria, de la provincia de Neuquén. ¿Cómo anda, diputado? Bienvenido. Buenas tardes y gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes, saludos a todo el equipo y por supuesto a todos los que nos ven. Primero le quiero pedir una pequeña evaluación, cómo ha visto su bloque y ha visto al oficialismo en este primer semestre. Se ha avanzado, se inició el año con mucho trabajo, sobre todo con la aprobación de la modificación del régimen laboral. ¿Cómo vio la performance o cómo analizaría este primer semestre, esta primera etapa del año parlamentario? Que además le tocó transitarlo. Sí, a ver, fue una primera etapa del año donde el oficialismo ha impuesto su número a partir de los acuerdos con los gobernadores, y vuelvo a repetir siempre la situación de mi provincia, donde 4 legisladores de 5 que somos, 4 legisladores, 3 de La Libertad Avanza y 1 del gobernador Rolando Figueroa, una diputada, que continuamente los acompaña, les da quórum, les vota cosas que son totalmente en contra de la provincia de Neuquén. La provincia de Neuquén, justamente por la ley de reformas laborales, es una de las más afectadas, y sobre todo en una de las industrias que más le está dando al país, que es la del petróleo. La verdad no entiendo este seguidismo del gobernador de la provincia de Neuquén para con el gobierno nacional en cosas que le afectan a la provincia de Neuquén. Y en parte esto que recién decías de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, esos títulos que le pone el gobierno nacional a las leyes. Pero digo, no entiendo ese acompañamiento en cualquier cosa del gobernador de la provincia de Neuquén. La verdad, La Libertad Avanza tiene el número que tiene, no llega, y claro está, sin el acompañamiento de gobernadores a los números, y luego esas negociaciones de fondos a las provincias, por un lado, por otro, acuerdos que se juntan en una reunión antes para que el otro día su diputado de quórum. La verdad que me parece de muy bajo nivel. Diputados que hablan en caso, y lo dije claramente en 2 sesiones que me tocó llevar la voz del bloque en temas particulares como fue zona fría o como fue días atrás con el Super Rigi, que no tienen ni idea, absolutamente ni idea de lo que hablan. Cuando hablan de petróleo y Rigi, dicen algo que les dijeron que puede ser y no tienen ni idea. Realmente dicen pavadas, dicen estupideces en la sesión. El tema, eso de Rigi con petróleo, o en zona fría que votaban, no, esto a la Patagonia no los va a afectar. La diputada de Neuquén votó y luego a las claras estaba, lo sabíamos desde antes, lo habíamos dicho, lo dije durante la sesión, a las claras estaba que afectaba y gravemente a la Patagonia y al sistema de zona fría en la Patagonia, la ley, el proyecto de ley que se estaba tratando. Digo, muy bajo nivel en ese sentido, no leer o no querer
leer o entender lo que están votando. Y usted hace esta referencia a el gobernador y a su representante en la Cámara de Diputados y que hay una coincidencia, por lo menos en las votaciones. Pero ¿a qué cree que se debe esta situación? ¿La economía es compleja? ¿Las provincias dependen de la coparticipación? ¿Hay complicación? No, justamente Neuquén no, por eso. Ujú. Neuquén no depende de la coparticipación. Neuquén depende de recursos propios y de las regalías que, más allá de este gobierno, el gobierno que estuviera, el signo político que estuviera, esto se iba a dar. Era un proceso que se había iniciado en 2012 con la restatización de YPF, con la puesta en funcionamiento de Vaca Muerta, que tuvo un semiparate y hasta declino en el gobierno de Macri, y luego que a partir de 2021 repuntó y ya se sabía, y lo dije en sesión, que esto iba a pasar, no importara el gobierno que estuviera. En el año 2022, la proyección a 2030, con las obras que se estaban haciendo, con lo que iban a invertir las empresas, era de 1.250.000 barriles a 2030. Ujú. En este momento, con todo lo que dice este gobierno que ha hecho para poner Vaca Muerta, todo, la proyección a 2030 es 1.300.000 barriles, o sea, 50.000 barriles más. Mm. O sea, no cambia absolutamente nada. El yacimiento por sí mismo tiene esta capacidad productiva hacia la explotación en los próximos años, digamos. En los próximos años se va a dar esto, como que no se proyectan nuevos oleoductos o nuevos gasoductos, no va a pasar otra cosa. Digo, esto yo lo vengo explicando desde hace tiempo, de antes de ser diputado. Esta situación se iba a dar y se iba a dar así, no importa, no es mi ley. Digo, quien estuviera en el gobierno, mientras no haya otro tipo, dicen que gracias al RIGI, YPF va a invertir 25.000 millones de dólares en 5 años. ¿Saben cuántos, antes del RIGI, cuántos dólares, cuántos miles de millones de dólares por año invertía YPF? Ni idea. 5.000. 5.000. Por 5, 25.000. No Matemática. cambió absolutamente nada. Digo, no hay. Lo único que hay, sí, ¿saben qué cambió? Mayor rentabilidad a las empresas petroleras, no solo YPF, a todas. Pero con los combustibles al triple para el público. Eso es lo que cambió con este gobierno. Diputado Pero Todero. realmente no. La situación es de un discurso armado y diciendo de cosas que hacen que la verdad no hicieron absolutamente nada. Y por eso digo que no entiendo al gobernador de la provincia de Neuquén, porque todo esto se iba a dar y todo esto se sabía ya que se iba a dar, y que acompañe. Los recursos de la provincia de Neuquén dependen de las regalías petroleras, no de los recursos. De hecho, todos los meses bajan en la coparticipación federal, y lo entiendo en otros gobernadores tal vez. Digo, a la provincia de Neuquén no le afecta nada. Todos los meses le suben los recursos a la provincia de Neuquén porque se suben por regalías, no por coparticipación federal. Diputado Todero, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Diputado, Claudio, ¿cómo estás? bien, muy bien. Usted mencionaba el tema de zonas frías y acá nos encontramos también con otra de las escenas inconclusas en pleno proceso de negociación en este escenario político, ¿no? Un invierno además que termina dejando en evidencia que el interés del gobierno en avanzar con los cambios en la ley de zonas frías, bueno, está encontrando más resistencias de las esperadas. ¿Cuál es su evaluación respecto a la negociación con los gobernadores y qué cree que va a pasar finalmente? Porque ya han puesto el grito en el cielo distintos gobernadores respecto a lo que pasa en la zona centro y especialmente a la cantidad de localidades que quedan afuera. Bueno, ¿cuál es su perspectiva a partir de lo que ha llegado a este momento, ¿no? Estamos a un paso del receso invernal, una parte de la negociación se va a retomar quizás dentro de 15 días o quizás dentro de más tiempo, pero teniendo en cuenta que usted viene siguiendo el tema con detenimiento, quería conocer su punto de vista. Miren, el régimen de zona fría para la Patagonia, que es lo que yo siempre hablo, la situación era realmente clara. Este gobierno no era la primera vez que lo intentaba, lo había intentado 4 veces anteriormente. Lo había intentado con la ley ómnibus, ¿sí? Lo había intentado con la ley bases, que se sacó esos capítulos, en la ley ómnibus se les cayó directamente, en la ley bases se sacó. Lo había intentado en el presupuesto nacional.
Lo había intentado en el famoso capítulo 11 que se cae Sí. del presupuesto nacional. Estaba el régimen de zona fría. Y lo intentó con la ley de zona fría. Y digo, lo intentó porque todavía no la pueden sacar. Digo, está apuntando el gobierno nacional a un sistema que la verdad pareciera no tener todo el acompañamiento que quiere el gobierno nacional para aprobar esa ley. Luego, en diputados, lo que pasó, y yo apunto realmente al gobernador de la provincia del Neuquén, a Rolando Figueroa, en esto, porque le dio el quórum. Tuvieron quórum con 129 diputados sentados. Y la diputada de la provincia de Neuquén se sentó, y lo votó a favor, cuando era realmente una de las provincias, como todas las patagónicas, que realmente esto le afectaba. Luego, como yo esto lo venía diciendo desde antes, con los medios en Neuquén también lo entendieron y lo publicaron, como no otras cosas que no publican, esto sí lo publicaron porque realmente afectaba. El gobernador tuvo que recular en chancleta y salieron públicamente a decir que iban a hacer, que en el Senado, que no todo, que no afectaran nada a los neuquinos y qué sé yo, y empezó a recular. Y así otros gobernadores también. Digo, había una mentira, dicen que no sabían, que no, pero está claro cuál era el objetivo del gobierno, acabo de decir, desde el principio, desde el día 23 de diciembre de 2023, que vienen insistiendo con esto. ¿Y usted considera que esta coincidencia en la votación con la época invernal puede ralentizar el debate? ¿Pueden retomarlo más adelante por esta enumeración también que viene? Seguramente lo intenten. Seguramente lo intenten. ¿Cuánto ahorro le significa al Estado eso, en definitiva? Es muy poco, porque aparte, en lo que es zona fría patagónica, si bien en general todo, hay un cargo que está dentro de las facturas de gas de todos los argentinos y argentinas, que es con el que se sostiene, forma un fondo con el que se sostiene el régimen de zona fría. Bien, no lo pone el Estado Nacional, lo ponen todos los usuarios del país a ese fondo. Dicen que no alcanza y que lo que quieren es reducir para puntualmente bajar el costo fiscal, reducir ese déficit fiscal que tienen. Pero la verdad es que en el número de las cosas que estamos hablando es ínfimo, por lo menos lo que nos dicen, es ínfimo. Y lo que perjudica hoy a las familias endeudadas, luego de escuchar al payaso, al nuevo payaso de vocero que tenemos de Presidencia de la Nación, diciendo que las personas tienen que ahorrar, no sobreendeudarse. Se están endeudando para comer los argentinos. ¿Qué está diciendo? Tienen que dejar de comer. Se están endeudando y lo dijeron defensores del pueblo que fueron a comisiones, defensores del pueblo de la provincia de Neuquén, de distintas localidades que fueron a comisiones a defenderlo de zona fría, que va la gente a decir que se ha endeudado para pagar la factura de gas, para pagar la factura de luz. Y tenemos que escuchar a un payaso nuevo, a un nuevo payaso en la vocería diciendo las cosas que dice. Realmente es increíble. Que no entiendan, que no comprendan la situación de las familias argentinas. Diputado, hay un debate que también se está dando ahora en la Cámara de Senadores, y lo venimos nombrando, que hoy se llama un cuarto intermedio, no se pudo avanzar. Tiene que ver un poco también con parte de los debates que se están dando de la desregulación del Estado, y es el régimen de inviolabilidad de la propiedad privada. Hacíamos referencia hace un ratito. ¿Cómo analiza ese debate? ¿Por qué cree que se está demorando la posibilidad de la aprobación por parte del Ejecutivo, del oficialismo en la Cámara de Senadores? ¿Y en qué podría afectar directamente a su provincia y, bueno, y en general a todas las provincias argentinas? Bien, la situación puntual de este tema, como otros, en el cual el gobierno nacional tiene un objetivo puntual,
lejos está de la propiedad privada de una persona, de si le defienden la propiedad privada de una persona o no. Lo que están es atrás de un gran negocio, con algunas personas en particular, extranjeros. Va concatenada, por más que le han cambiado 32 veces la redacción, no sabían ni a qué se sentaron hoy. Muchos senadores se sentaron y no sabían ni a qué se sentaron porque no tienen una redacción final, la van a modificar, como ha pasado con la ley laboral, como ha pasado con varias cosas en el Senado y en diputados también. Digo, no tienen muy en claro, pero se sientan, tratan de sacar adelante porque tienen una idea central que es así, la tienen clara, que es un negocio. Y acá es un negocio con tierras, con Argentina. Es un negocio que tiene que ver con la ley de glaciares, que tiene que ver con la ley de modificación del uso del suelo, que tiene que ver con el darle el negocio del agua, el negocio de fronteras, con darle posibilidades en lugares que no lo tenían a determinados capitales con los cuales está acordando el gobierno nacional. Digo, eso está claro en la provincia de Neuquén, siendo una provincia de recursos, no solo gasíferos, sino acuíferos, sino de minerales también. Y eso realmente es peligroso. Y siendo una provincia que tiene muy cerquita el límite que establece la actual ley de extranjerización de la tierra, que es del 15%. O sea, Río Negro ya está pasado. Río Negro tiene más del 15% del territorio vendido a propietarios extranjeros. Exactamente. Entonces, y habiendo esos intereses tan grandes de atrás, como de Peter Thiel o de otros tipos de capitales de atrás, está muy claro que esa ley tiene esa finalidad, no otra. Ahora, Todero, en este contexto ha visto, al menos hablando de repechajes y de intentos para avanzar en el Senado, bueno, 15 cambios al dictamen, cuarto intento en el Senado, el oficialismo gana tiempo hasta el 6 de agosto, pero en el debate y especialmente en la etapa informativa hablaron algunos especialistas, se enfocaron en este límite del 15% que establece la ley de tierras y empezaron a construir un poco un mapa de los lugares en donde ese límite se viola ampliamente. Uno de los casos en Neuquén es Lácar, en donde mencionaban que... El departamento, sí. El departamento Lácar está... Pero 50% es en el caso. La provincia de Neuquén en general no. Si tomamos el territorio y la extensión de la provincia de Neuquén, no. Ahora, el departamento Lácar, que es donde se encuentra San Martín de los Andes, su centro, su ciudad central es San Martín de los Andes, está tremendamente excedido de eso. Y lo mismo, está muy cerquita el departamento de Los Lagos, que su centro es Villa Langostura. ¿Sí? Y no está muy lejos Huiliches, que su centro es Junín de los Andes. Claro. Digo, son departamentos donde grandes extensiones, campos, son de capitales extranjeros y que tienen fuentes de agua dulce muy grandes. Y eso en el marco de la ley vigente que establece un límite del 15%. Ahí entonces hay una controversia Algunas judicial. cosas ya estaban de antes, ese es el tema. Claro. Son compras anteriores. ¿A qué? En algunos casos, muchas tierras de esas eran compras anteriores a la ley que exige hasta el 15%. Con esa ley lo que se hizo es que no se pudiera subir más. Bien. Exactamente. Sí, porque recordemos el debate en torno a la ley de tierras y este punto fue también de la alarma, la alerta de distintas organizaciones y distintos especialistas sobre el nivel de extranjerización de las tierras y ante la ausencia de un marco regulatorio. Pero ahí le pregunto, Todero, porque algunos dicen, bueno, si el punto desequilibrante en esta negociación tiene que ver con la resistencia de las provincias que están instruyendo a sus senadores para que no aporten los votos porque la nación se niega a otorgarle la posibilidad a las provincias de que después puedan definir cómo establecer un mecanismo de tenencia de tierras. ¿Qué cree que va a pasar ahí? ¿Se va a terminar jugando una definición de carácter constitucional en la justicia? ¿Hay una controversia constitucional o es solamente un tema numérico? No, hay una controversia constitucional, sin duda. En todas estas
estas leyes, así como la laboral, así como así como fue distintos tipos de leyes que hemos ido tratando, en todas el gobierno juega al fleje con la Constitución o violándola directamente. Ha estado más que claro, muchas han tenido rechazos de estas leyes en la justicia. Lo mismo yo creo que va a pasar con la ley de glaciares. Juega al fleje con la Constitución continuamente el gobierno nacional. El tema son los tiempos. ¿Eh? El tema son los tiempos, ¿no? Los plazos. Los plazos, El tema son los plazos, los exactamente. tiempos, porque una vez que si no hay una definición de la justicia, luego se compran o se venden las tierras, o esto, bueno, realmente va a llevar a situaciones complejas. Respecto al tema porque también entra la confusión, bueno, si alguien quiere comprar y tiene la plata, que lo compre, dicen. Hoy escuchaba en una radio un planteo que me hacían. Mirá, si viene Donald Trump y quiere comprar el terreno acá al lado de mi casa, la verdad que no me interesa mucho, Claro. no es un problema. Ahora, el tema está en cuando me compra una tierra en una montaña donde después eso le da el agua al lago Nahuel Huapi, que terminan las represas. Claro. Digo, ese es el problema. Y que es lo que justamente hacen. ¿No? Bueno, diputado, gracias por este rato y buen descanso, y a la vuelta del receso hay muchos debates porque también se va a venir la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la modificación también de la ley electoral. ¿Cuál? ¿El que iban a explotar? El mismo, no sí, ahora lo van a modificar sí. para que siga funcionando de otra manera, y el proyecto... O la YPF que iban a vender, que no la querían. Sí, muchas de esas leyes van a terminar aquí en el Congreso, así que lo vamos a requerir nuevamente para que nos comente su posición y bueno, y también nos permita aclarar estas situaciones, ¿no? Que por ahí en el debate político no están tan presentes, como lo que nos comentaba respecto a las regalías y a la relación que tiene la provincia de Neuquén con la coparticipación por un lado, y por otro lado también esta situación de la extranjerización de la tierra, que fue previa, muchas de ellas, en los procesos de compra-venta de territorio, y por eso la necesidad en su momento también de la legislación. Así que, diputado Todero, gracias por el tiempo y por sus reflexiones. No, por favor, a ustedes, como siempre, saludo a todo el equipo y por supuesto a toda la audiencia. A Guille, que siempre me llama. Sí, a Guille, por supuesto, nuestro productor. Gracias, hasta cualquier momento. A ustedes. Bueno, Claudito, nos vamos rápido a la pausa porque después tenemos que hablar de deportes. Exactamente, un tema vinculado con el deporte, efectivamente. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos en instantes. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional.
Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Seguimos aquí en Diputados Televisión compartiendo con ustedes ya la última parte de este programa, los últimos minutos en vivo, hasta el 3 de agosto cuando volvamos con la finalización del receso invernal. Y estábamos comentando que hubo distintos grupos de amistad que se estuvieron constituyendo en estas semanas. Es, bueno, común también que en esta etapa donde no hay tanta actividad parlamentaria para discutir proyectos de ley, iniciativas, se pueda conformar y se pueda consolidar esta instancia de la diplomacia parlamentaria. Y vamos a repasar algunos que se han conformado en estos días, en la jornada del día de hoy. Por ejemplo, el Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Chile, que tiene nuevo presidente, en este caso el diputado de la Libertad Avanza, Facundo Correa Llanos, que va a estar presidiendo el Grupo Parlamentario de Amistad, que es muy importante en relación con los vínculos históricos que se tienen entre Argentina y Chile, dos pueblos hermanos. El presidente de este grupo parlamentario, Facundo Correa Llanos, destacó la relación solidaria, madura y estratégica que se mantiene con este país, y también estuvo presente el embajador Uriarte Herrera, que dijo que estaba feliz de formar parte de este grupo de amistad y brindó su apoyo para la consolidación de este vínculo entre los dos estados. Además del presidente Correa Llanos, estuvo Santiago Santurio, que también destacó la relación con la hermana República de Chile. Estuvo el diputado de Unión por la Patria, Martín Aveiro, que es mendocino, así que da también cuenta de ese vínculo inquebrantable entre Argentina y Chile, y sobre todo las provincias que están en las fronteras. Es uno de ellos Mendoza. El nexo es permanente, destacó el diputado. También Carlos Zapata y la diputada Silvana Giudice integran esta comisión. Además, Cecilia Ibáñez, Lorena Villaverde, Julieta Mentral Asensio, también Gerardo González, Rubén Torres, Marcelo Magno, Álvaro González, Martín Aveiro, Fernanda Muñoz, Miriam Niveiro y también Patricia Holman está presente en este grupo parlamentario de amistad. Pero no es el único que se constituyó. Hubo otros grupos parlamentarios de amistad. En este caso vamos a repasar el de Marruecos, que tuvo además presente a su embajador en Argentina. Quien preside este grupo parlamentario de amistad es la diputada de la Libertad Avanza, Lorena Masinsin, que ahí la vemos, junto con el embajador de Marruecos en Argentina, que se trata de Fares Yassir, que lo vimos ahí formando parte y destacando, obviamente, estos vínculos con Marruecos. Siempre es un inmenso placer, dijo el embajador, volver a esta casa. Me honra tener relación con ustedes. Esto demuestra confianza mutua entre los dos estados. Participan de este grupo de amistad también Álvaro González del PRO, Patricia Holman de la Libertad Avanza, María Luisa González Esteveirán, que es de la Libertad Avanza, Rubén Torres, y María Cecilia Ibáñez, que también parte de la Libertad Avanza, forma parte de este grupo parlamentario de amistad, que no es el único que se constituyó. Hay más, que decíamos, que tiene que ver con la presencia del embajador de Australia también, y se reunió con el presidente de la Cámara, además Martín Menem. Se trata de la embajadora, en este caso Sara Louise Roberts, que además preside la Cámara de Representantes. Está también el presidente de la Cámara de Representantes, Milton Dick, que formó parte de esta reunión del grupo de amistad y que tiene como presidente, ahora les digo, las autoridades y miembros de este grupo de amistad. Estuvo también la diputada Cecilia Ibáñez, la diputada Karen Reinhardt, también el diputado Correa Llanos, el diputado Rubén Torres, distintos diputados de la Nación, sobre todo del oficialismo, formando parte de este grupo, y estoy tratando de ver quién terminó siendo el presidente de este grupo de amistad, que aquí lo encontré, del hijo Catamarca, Fernanda Ávila, va a estar también en ese grupo de amistad. Parte de la actividad parlamentaria que tiene que ver con la diplomacia, y van constituyéndose casi todos los grupos de amistad al cerrar este primer semestre. Pero anticipamos, vamos a hablar de deportes. En este caso no vamos a hablar del Mundial, no vamos a hablar tampoco de los contrincantes que tuvo Argentina hasta ahora, ni los que van a tener
porque eso lo hace Di Mauro. Total, lo hace Di Mauro. Igual hay que decir, Amanda Alma ha mencionado un montón de protagonistas de la diplomacia parlamentaria que jugaron en el Mundial, ¿no? Sí, Marruecos. No lo perdamos de vista, eso en primer lugar. Sí, bien. Y algunos que no, porque Chile no Algunos jugó. que no, exactamente. Sí, qué dolor. Qué dolor, ¿eh? Qué dolor, para los sí. hermanos trasandinos, que Sí, cada vez que para ven un mundial Latinoamérica. es un desgarro, la verdad. Sí. No perdamos de vista un dato A ver. importante, que está pasando mucho en mesa de entradas de la Cámara Baja. Días cruzados por, bueno, la pasión mundialista, en el caso específico de lo que sucede con la selección nacional, bueno, muchas veces una mirada introspectiva a partir de bueno, de la potencia del potrero, ¿no? De la importancia de los orígenes en el desarrollo deportivo hasta llegar a aptitudes del máximo nivel internacional. Eso es algo que surge en distintos países, pero está quedando demostrado que en la Argentina tiene una potencia incomparable para muchos. ¿Por qué mencionó esto, Amanda? Porque son días en donde a partir de este clima, de este estado de euforia mundialista, algunos diputados eligen la temática para presentar algunos proyectos. Este es el caso de distintos diputados de Unión por la Patria que han presentado este proyecto que hemos tomado para aportar este informe, porque abre una ventana muy particular sobre un costado muy poco abordado del deporte y especialmente en lo que está vinculado también a su financiamiento. Vamos a hablar en este caso un proyecto que ingresó hace muy poquito, lo veníamos diciendo, y es la promoción y el financiamiento del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. A ver. ¿Sí? Es decir, que estamos hablando del deporte paralímpico de alto rendimiento. Muchas veces de un muy buen resultado a nivel internacional, pero a veces también signado por la falta de apoyo. Claro. Exactamente. La economía, ¿no? Sí. Los subsidios o las becas para los jugadores. Exactamente. Y que no tenga que ser amateur la Sí, participación. nos encontramos muchas veces con controversias vinculadas en lo que pasa en los competidores argentinos de primer nivel. Bueno, imaginémonos también las dificultades que enfrentan especialmente los deportistas paralímpicos y también que forman parte de esta disciplina, el deporte adaptado. Una de las caracterizaciones que utiliza este proyecto para avanzar en un tema que es la creación de un sistema nacional que lo que busca es promover el financiamiento precisamente para el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico. Vamos a desmenuzar un poco de qué se trata esta propuesta. Lo vemos en la siguiente placa. Plantea como un objetivo establecer este sistema integrado para obtener financiamiento, apoyos específicos y recursos para la promoción y el desarrollo de este deporte adaptado y inclusivo, paralímpico, con carácter de alto rendimiento, profesional o profesionalizante, es decir, que estamos hablando de deportistas en desarrollo, en búsqueda de sumar nuevas aptitudes para la competencia de primer nivel. Una característica muy especial que lo hemos visto especialmente durante determinado tiempo después de los Juegos Olímpicos, cuando llega el momento de los Juegos Paralímpicos. Bueno, ahí es donde nos encontramos que las selecciones nacionales tienen un sorprendente resultado competitivo, muchas veces en soledad y con esta particularidad, con la falta de respaldo. Y en algunos casos, como plantea este proyecto impulsado por el diputado Carlos Castañeto de Unión por la Patria, junto con Natalia Saracho, junto con Jorge Chica y también con Agustín Rossi de Unión por la Patria, es una decena de autores. Lo que buscas es poner el foco en el financiamiento, pero de la siguiente manera. Vamos a ver en la siguiente placa el punto principal de esta iniciativa, porque lo que busca es desarrollar un programa de responsabilidad social empresaria en donde el punto principal es garantizar un nivel de financiamiento con aportantes privados, especialmente figuras jurídicas que sean de capital nacional o extranjeros, es decir, todo tipo de sociedades previstas en la ley de sociedades, la 19.550, justamente la que el gobierno está tratando de reformar en este momento. O sea que no se busca incrementar el gasto del Estado en esta iniciativa, sino darle Exactamente. valor al esfuerzo y acompañar el esfuerzo de los
deportistas paralímpicos, Sí. ¿no? Con discapacidades. Y ahí nos encontramos, y dice, pero ¿cómo? ¿Aportantes? ¿Qué? ¿Qué aportantes? Vemos específicamente que este proyecto se enfoca en las características específicas de los aportantes. Veamos en la siguiente placa de qué están hablando para poder bancar este sistema integrado. Bueno, lo decíamos, un régimen de responsabilidad que incluye a empresas cuyas ganancias, y escuchemos con atención, empresas cuyas ganancias y utilidades sean atribuibles o queden registradas como originadas por el sector del deporte y también su ejercicio como disciplina. ¿Qué significa esto? Las grandes empresas vinculadas con el espectáculo deportivo, pero también con la provisión de implementos, es decir, los grandes jugadores de la industria deportiva en la República Argentina. Estamos hablando de marcas, estamos hablando de grandes productores de eventos deportivos, bueno, los grandes jugadores de este negocio en donde indudablemente hay una gran masa de inversores, hay grandes masas también de negocios y en este contexto lo que busca esta iniciativa es reglamentar sin la imposición de que tengan que pagar un gravamen, pero sí reglamentar algunos beneficios y definiciones para las grandes empresas y las grandes firmas que tengan programas de responsabilidad social empresaria o que a partir de esta legislación decidan tenerlo. Bueno, vamos a la siguiente placa para ver algunos detalles sobre esta iniciativa. ¿Por qué? Porque el programa lo que busca es especialmente enfocarse en estas grandes empresas que tengan programas de responsabilidad social empresaria, van a tener que afectar como mínimo del monto que dedican para este tipo de iniciativas. Bueno, acá viene el tema. De todo lo que dedican, y no perdamos de vista, en el mundo audiovisual argentino vemos que las empresas muchas veces tienen programas de responsabilidad social empresaria para el fútbol, para el básquet, pero en este caso lo que hace este proyecto es obligarles a que esos montos tengan una dedicación del 20% específicamente para deportistas paralímpicos, especialmente en su etapa de desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque busca llenar un gran vacío de la ausencia de financiamiento privado para programas de incentivo, especialmente para deportistas paralímpicos. Así que este es uno de los puntos principales. Vamos rápidamente al cómo implementarlo. Lo vemos en esta siguiente placa, porque ¿cuáles son las empresas y las actividades que están dentro del radar de esta iniciativa? Bueno, son iniciativas que tienen un peso económico muy importante en el mundo del deporte. En primer lugar, las empresas dedicadas a la venta de elementos, accesorios e indumentaria para uso deportivo. No solamente, también las que se dedican a la venta de objetos, instrumentos o dispositivos con finalidades principales en el ámbito deportivo. Imaginemos, bueno, grandes jugadores, grandes marcas del mundo deportivo. También las que se dedican al ofrecimiento y la provisión de servicios que principalmente se generen o que se gestionen. Atención con esta definición, que se generen o que se gestionen en espacios deportivos o con motivo de la celebración de actividades deportivas como eje central y exclusivo. Es decir, toda la gran industria del espectáculo deportivo y además los grandes proveedores de insumos deportivos. Bueno, son marcas que muchas veces tienen una presencia, insisto, en el espectáculo deportivo, acompañando, sponsoreando a grandes jugadores. Notablemente no vemos muchos aportes ni tampoco grande sponsoreo, especialmente para los deportistas paralímpicos argentinos. Vamos a la siguiente placa, porque el proyecto también incluye otras definiciones también muy importantes que vale la pena puntualizar. Decíamos, entre las actividades, bueno, otra de las actividades también es otra actividad que mueve mucho dinero. Me refiero a las plataformas digitales y las tiendas virtuales que comercializan bienes y servicios vinculados al deporte y también actividades deportivas consideradas disciplinas. Así que en este caso también otro mundo que en el caso de prosperar esta iniciativa en un escenario de discusiones sobre el rol del fisco para el financiamiento de estas alternativas, bueno, el foco está puesto especialmente en los privados y en una iniciativa que lo que busca es que puedan adherirse a regímenes de responsabilidad social empresaria en donde se comprometan a cumplir con un 20% de destino de esos fondos, insisto, grandes jugadores de la industria deportiva que dedican grandes fondos para el sponsoreo y que muchas veces no apoyan o eluden la importancia de los jugadores
paralímpicos argentinos. Vamos a la siguiente placa, porque el proyecto no solamente se enfoca en los aportantes, sino en la implementación, porque acá viene la pregunta, bueno, ¿y quién acá, cómo sería, hay un intermediario? Bueno, el proyecto es muy claro en esto, Amanda, porque se enfoca en dejar en claro que hay un mecanismo de vinculación y esa vinculación es directa entre el aportante y el beneficiario. Bueno, para poder hablar del beneficiario hablamos de las organizaciones registradas en este sistema que propone crear la norma. Bueno, pero también hay requisitos. Lo vemos en la siguiente placa. Y los requisitos claramente están concentrados, en primer lugar, en el universo, a asociaciones civiles, clubes de barrio, entidades deportivas y sociedades de fomento. Pero no cualquier sociedad de fomento y no cualquier club de barrio. Vamos a ver claramente cuáles son los requisitos para poder acceder a este programa. Insisto, programa destinado a la promoción de incentivos para deportistas paralímpicos en la República Argentina que estén en etapa de desarrollo profesional. Bueno, ahí es donde los requisitos están directamente vinculados a esta definición. ¿Por qué? Porque podrán inscribirse en este programa especialmente las entidades que estén desarrollando actividades vinculadas al deporte adaptado, pero además que tengan una antigüedad verificable de 2 años y además que tengan, en otra parte, actividades de manera continua, sostenida y periódica. Es decir, impedir que a alguien se le ocurra abrir un departamento repentinamente para poder acceder a este programa. También que esté comprobada la participación activa de personas con discapacidad y además que se pueda comprobar que desarrollen actividades en instalaciones propias o cedidas a tal fin. Es decir, que estamos hablando de clubes y de entidades formalmente constituidas que ya tienen un trabajo consolidado o en desarrollo, especialmente con deportistas paralímpicos como protagonistas. Es decir, que lo que busca la iniciativa es evitar la improvisación con un tema tan delicado como este. Pero además queda otro punto para desarrollar y tiene que ver con los que quedan afuera. Bueno, hay entidades excluidas y hay una serie de categorías. Las categorías son, en primer lugar, no pueden participar de este programa las entidades que no tengan como objeto principal la actividad deportiva. Además, que estén desarrollando actividades de deporte adaptado de manera ocasional, es decir, cada tanto. En ese caso, tampoco podrían inscribirse a este programa. Y además, un tema muy importante, aquellas entidades que no cuenten con la participación efectiva de personas con discapacidad en calidad de socios, de miembros o de deportistas tampoco se pueden presentar. Así que vemos claramente que el universo está muy bien delimitado por esta iniciativa. Y ya terminando el informe, vemos además otra de los impedimentos para poder precisar este universo. Tampoco pueden participar las entidades que no promuevan de manera permanente, habitual y competitiva disciplina de deporte adaptado. Y además, las entidades que desarrollen actividades de deporte adaptado en una única disciplina o sin carácter regular tampoco pueden participar de esta iniciativa. Así que, por una parte, vemos que la propuesta se enfoca claramente en las características de los aportantes, que es un universo silencioso, salvo en el apoyo a los grandes deportistas, pero con un escaso aporte para los deportistas paralímpicos y, por otra parte, una definición muy clara de cuáles son las entidades que podrían participar o no de esta reglamentación que propone la ley. Nos queda solamente una placa y eso tiene que ver con quién lo aplicaría dentro del Estado Nacional. Bueno, lo que propone la iniciativa es que sea la Subsecretaría de Deportes de la Nación o el organismo que cumpla esa función dentro de la estructura orgánica del Estado y queda a cargo de la implementación, también de la supervisión y del control de este mecanismo. Bueno, importante. Esto en este contexto, como bien decías, pone de relevancia estas iniciativas para que no haya tanta desigualdad entre los grandes deportistas de élite, que, bueno, en este mundial el más caro de la historia, va a quedar también en términos no solamente la inversión, la recaudación y los valores que se manejan, sino que, bueno, hay un montón de otras dimensiones del deporte que también se tienen que atender
Y hay acá una sinergia entre lo público y lo Sí, privado. absolutamente. Y aparte porque y el momento elegido, porque Claro. estamos en un momento en donde realmente el deporte argentino está entrando en una etapa de rejerarquización muy importante. Lo que busca esta propuesta es hacer foco precisamente en los otros protagonistas, en los deportistas paralímpicos que tienen el mismo nivel de compromiso que sus demás pares, pero que muchas veces no cuentan con el respaldo ni tampoco el incentivo suficiente para afrontar, bueno, un escenario competitivo muy exigente. Pensaba, también dan las mismas alegrías, ¿no? Porque cuando los murciélagos ganan, por Exactamente. ejemplo, que es el equipo de la selección de personas no videntes, nos ponemos muy contentos. Cuando también vemos que nuestros distintos deportistas paralímpicos ganan medallas, nos sentimos orgullosos, ellos llevan nuestra bandera, llevan también todo ese esfuerzo que han puesto para llegar a las máximas competencias, y son muchos, no son dos o Exacto, tres, son por un eso. montón. Y es muy bueno enfocarse en la otra parte, en la Claro. parte que no vemos, es decir, el gran sacrificio diariamente, de lunes a lunes, durante muchos años, para llegar a donde soñaban estar. Sí, muy emocionante también cuando se concreta y con las emociones a flor de piel, porque estamos atravesando esta dinámica mundialista que nos llena a todos de alegría con el partido contra Inglaterra, la final, que estamos nuevamente frente a España. Bueno, mucha emoción en estos días, así que buen momento para Mucha hablar. ansiedad. Mucha ansiedad, también para hablar de un poco de otra dimensión del deporte. Claudio, bueno, nos vemos en unas Por semanas. supuesto, nos reencontramos dentro de poco. 2 parpadeos y estamos de regreso. Que descanses, que puedas pasarla bien también, porque es importante, en definitiva, este receso. La política va a seguir en la discusión. La Roja no se toma vacaciones No se toma tampoco. vacaciones, hay proyectos en camino, hay discusiones, lo hemos visto esta semana con la participación también de las distintas reuniones que mantuvo la mesa política con diputados, con senadores, así que eso, Claudio, lo tenemos garantizado, lo tendremos que seguir diariamente a través de las redes sociales, porque los diputados entran en receso, los senadores también, no va a haber actividad parlamentaria, esto quiere decir que no va a haber reuniones de comisión. Sí puede haber muchas reuniones políticas porque los diputados y senadores aprovechan este rato también para que se pueda dar toda esta discusión política y permita la aprobación de los proyectos. Así que llegando ya al final del programa, les agradecemos a todos ustedes estar del otro lado y compartir con nosotros cotidianamente este Pasos Perdidos y Diputados Televisión, que volveremos el 3 de agosto entonces con toda la información parlamentaria aquí en Diputados Televisión, en Pasos Perdidos, como todos los días de 16 a 18, con lo que sucede puertas adentro del Parlamento. De esta manera nos vamos despidiendo hasta cualquier momento que nos volvemos a encontrar aquí en la pantalla de Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso?